Hay algo extraño pasando en Internet. Algo que millones de personas ven todos los días, pero casi nadie se detiene a analizar. Tal vez tú mismo lo has notado. Abres YouTube, entras a Shorts, deslizas el dedo. 1, 2, 3, 4 videos seguidos y de repente aparece una mujer. Cuerpo perfecto, cámara perfectamente colocada, un movimiento aparentemente inocente. Pero curiosamente, la cámara siempre está apuntando exactamente al mismo lugar. Deslizas otra vez y aparece otro video. Otra mujer, otro cuerpo perfecto. Otra coreografía. Otro encuadre sospechosamente similar. Otra música provocativa. Y lo más interesante de todo, millones de vistas. A veces 5 millones, a veces 10 millones, a veces 20 millones. Pero aquí viene la pregunta incómoda. Si estos videos realmente fueran sobre baile, ¿por qué todos se ven exactamente igual? Si realmente fueran sobre fitness, ¿por qué la cámara siempre está posicionada exactamente en el mismo ángulo? Si realmente fueran sobre creatividad, ¿por qué la creatividad parece haber desaparecido por completo? Algo no cuadra, porque cuando analizas estos videos con atención, empiezas a notar un patrón. Un patrón repetido miles de veces. La misma fórmula, el mismo encuadre, el mismo movimiento. Sí, también la misma reacción en los comentarios. Y entonces surge la pregunta que casi nadie quiere hacer. ¿Esto es realmente contenido? ¿O estamos viendo el resultado de una fórmula diseñada para explotar uno de los impulsos más antiguos del cerebro humano? Porque el Internet ha cambiado muchas cosas. La forma en que trabajamos, la forma en que aprendemos, la forma en que nos comunicamos. Pero hay algo que no ha cambiado en miles de años. El cerebro humano. Nuestro cerebro sigue siendo esencialmente el mismo cerebro que tenían nuestros antepasados hace decenas de miles de años. Un cerebro diseñado para reaccionar a estímulos específicos. Un cerebro diseñado para notar ciertos patrones. Un cerebro diseñado para detenerse cuando algo activa ciertos instintos primitivos. Y el algoritmo lo sabe. Más importante aún, algunos creadores también lo saben. Porque lo que estás viendo en estos videos no es casualidad. No es espontáneo. No es accidente. Es una fórmula. Una fórmula que cada vez más personas están utilizando. Una fórmula que el algoritmo premia. Una fórmula que genera vistas rápidas, likes rápidos, seguidores rápidos. Pero también una fórmula que plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Qué pasa cuando el contenido deja de competir por creatividad y empieza a competir por instinto? ¿Qué pasa cuando la atención del público deja de ser capturada por ideas y empieza a ser capturada por reflejos biológicos? Y más importante aún, ¿qué dice eso sobre el futuro contenido en Internet? Porque hoy vamos a hacer algo que casi nadie hace. Vamos a analizar este fenómeno. Sin filtros, sin hipocresía, sin miedo a hacer preguntas incómodas. Porque lo que parece simplemente entretenimiento podría ser en realidad algo mucho más interesante. Algo que revela cómo funcionan realmente las plataformas, cómo funciona realmente el algoritmo y sobre todo, cómo funciona realmente nuestra mente. Para entender lo que está pasando, tenemos que hablar del verdadero protagonista de esta historia. Y no es una persona, no es una creadora, no es una influencer. El verdadero protagonista aquí es algo mucho más invisible, mucho más silencioso, mucho más poderoso. El algoritmo. El algoritmo es en esencia un sistema diseñado para responder a una sola cosa: atención. Si un video captura atención, el algoritmo lo empuja. Si un video mantiene atención, el algoritmo lo amplifica. Si un video genera interacción, el algoritmo lo multiplica. Así de simple. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque el algoritmo no tiene moral, no tiene valores, no tiene criterio artístico, no distingue entre creatividad genuina y manipulación estratégica. El algoritmo solo responde a números, tiempo de visualización, retención, repetición, likes, comentarios. Si algo funciona, el algoritmo lo recompensa. Y si algo funciona mucho, lo convierte en tendencia. Y aquí es donde entra la fórmula. Algunos creadores comenzaron a notar algo curioso hace tiempo. Ciertos tipos de contenido detenían el scroll de forma inmediata. No necesitaban historia, no necesitaban narrativa, no necesitaban talento extraordinario. Solo necesitaban una cosa: un estímulo visual muy específico. Un estímulo que activara una reacción inmediata en el cerebro de millones de personas. Y cuando ese estímulo aparecía, la gente se detenía 1 segundo, 2 segundos, a veces 5 segundos. Pero eso era suficiente, porque para el algoritmo esos segundos son oro. Cada segundo extra de atención es una señal de que el contenido funciona, una señal de que debe ser mostrado a más personas. Y cuando miles de personas reaccionan igual, el algoritmo toma una decisión: amplificar,
multiplicar, recomendar. Y de repente, lo que empezó como un simple video se convierte en un fenómeno viral. Pero lo verdaderamente fascinante no es que funcione. Lo verdaderamente fascinante es lo rápido que otros creadores aprenden. Porque cuando una fórmula genera millones de vistas, otros empiezan a copiarla. Primero 10 personas, luego 100, luego 1000, y de repente todo el feed se llena del mismo tipo de contenido. La misma estructura, el mismo estilo. Ahora bien, hasta este punto podríamos decir que todo esto es solo una observación, una sospecha. Pero cuando empiezas a mirar los datos, las coincidencias se vuelven demasiado evidentes para ignorarlas. Tomemos un ejemplo simple. Busca en Shorts o en cualquier plataforma de videos cortos los contenidos más virales de los últimos meses. No necesitas mirar 100. Con mirar 20 basta. Empieza a observar los patrones, el encuadre, el tipo de música, el tipo de movimientos, la forma en que la cámara está posicionada, la forma en que la escena está iluminada. Y de repente empiezas a notar algo curioso. Muchos de esos videos parecen diferentes, pero en realidad siguen exactamente la misma estructura. Es como si todos estuvieran siguiendo el mismo manual invisible. Un manual que nadie admite que existe, pero que todos parecen conocer. Un manual donde la prioridad no es el mensaje, no es la historia, no es la creatividad. La prioridad es otra: capturar el reflejo más rápido posible. Porque el mundo de los videos cortos, la batalla por la atención dura menos de un segundo. Si el cerebro del espectador no reacciona inmediatamente, el dedo desliza y el video desaparece. Pero cuando el cerebro sí reacciona, algo interesante. El espectador se detiene, tal vez no por mucho tiempo, tal vez solo 2 segundos, tal vez 3. Pero para el algoritmo eso es suficiente, porque esos segundos se convierten en datos. Datos que el sistema analiza, datos que el sistema compara, datos que el sistema utiliza para decidir qué contenido mostrar después. Y cuando miles de millones de personas reaccionan igual ante el mismo tipo de estímulo, el algoritmo aprende algo. Aprende que ese estímulo funciona. Y cuando algo funciona, se repite una y otra vez, hasta que el patrón se vuelve omnipresente. Y de repente, lo que parecía una simple coincidencia se convierte en una tendencia global. Pero aquí viene la pregunta realmente interesante. Si millones de personas están viendo este tipo de contenido, ¿es porque realmente lo buscan? ¿O porque realmente el algoritmo descubrió que es una de las formas más fáciles de capturar su atención? Porque hay una gran diferencia entre elegir ver algo y ser guiado hacia algo. Y en el mundo de los algoritmos, esa diferencia a veces es más pequeña de lo que creemos. Hasta este punto, podríamos decir que todo es simplemente una tendencia de Internet. Algo pasajero. Algo que ocurre porque las redes sociales cambian constantemente. Pero cuando empiezas a escuchar cómo algunos creadores justifican este tipo de contenido, la situación se vuelve un poco más curiosa. Porque muchas veces escucharás explicaciones como estas. Esto es contenido de baile. Esto es contenido de fitness. Esto es contenido de empoderamiento. Y claro, en teoría podría ser cierto. Después de todo, bailar es arte. El fitness es salud. Y el empoderamiento es algo positivo. Pero aquí es donde entra una pregunta muy simple. Si el video realmente fuera sobre baile, ¿por qué la coreografía siempre es prácticamente la misma? Si realmente fuera sobre fitness, ¿por qué el ejercicio nunca cambia demasiado? Si realmente fuera sobre creatividad, ¿por qué la creatividad parece haber tomado vacaciones permanentes? Porque cuando observas este tipo de videos con atención, empiezas a notar algo bastante peculiar. Los movimientos parecen diseñados no para mostrar habilidad, sino para dirigir la atención hacia un punto muy específico de la pantalla. La cámara rara vez se mueve, el encuadre rara vez cambia, la iluminación rara vez es casual. Todo parece cuidadosamente calculado. Y eso, por supuesto, no tiene nada de malo por sí mismo. El problema aparece cuando se intenta disfrazar algo obvio con explicaciones que nadie realmente cree. Es como si alguien abriera un restaurante de comida rápida y luego insistiera en que su especialidad es la alta cocina gourmet. No hay nada malo en la comida rápida, pero pretender que es algo completamente diferente es simplemente absurdo. Y eso es exactamente lo que ocurre muchas veces con este tipo de contenido. No se trata de baile, no se trata de fitness, no se trata de arte, se trata de algo mucho más simple. Capturar atención lo más rápido posible. Y cuando lo ves desde ese ángulo, todo empieza a tener mucho más sentido. La música, el encuadre, el movimiento, la repetición.
Todo responde a una lógica muy clara. Una lógica que no tiene nada que ver con creatividad artística y todo que ver con optimización algorítmica. En otras palabras, no estamos viendo una explosión de talento creativo. Estamos viendo una explosión de personas que aprendieron a presionar el mismo botón psicológico, una y otra vez. Ahora bien, para entender por qué esta fórmula funciona tan bien, necesitamos hablar un poco del cerebro humano. No de manera complicada, no con términos técnicos innecesarios, sino de una manera simple. Nuestro cerebro tiene un sistema llamado circuito de recompensa. Este sistema utiliza neurotransmisores como la dopamina para reforzar comportamientos que el cerebro considera importantes. Comer, lograr algo, descubrir algo o incluso anticipar algo interesante. Cada vez que el cerebro detecta un estímulo que considera relevante, libera pequeñas cantidades de dopamina. Esa dopamina produce una sensación muy particular: curiosidad, interés, anticipación. Y ese mecanismo tiene una función evolutiva muy clara: ayudar a nuestros antepasados a prestar atención a cosas importantes para sobrevivir. El problema es que ese mismo sistema también puede ser activado por estímulos artificiales. Y las plataformas digitales han aprendido a aprovecharlo. No eso. Empresas tecnológicas enteras estudian constantemente cómo captar y mantener la atención humana. Y lo hacen analizando millones de datos. Cada clic, cada segundo de visualización, cada pausa, cada repetición. Todo se convierte en información. Información que permite entender qué tipo de estímulos mantienen a las personas mirándola. Y cuando un tipo de contenido activa consistentemente el circuito de recompensa, este contenido empieza a dominar el sistema. Porque el algoritmo no está buscando contenido mejor, está buscando contenido que mantenga a las personas mirando. Y cuando un estímulo visual activa un reflejo automático en el cerebro humano, el sistema lo detecta inmediatamente. Lo amplifica, lo distribuye y lo convierte en tendencia. No porque sea más creativo, no porque sea más valioso, sino porque es más efectivo capturando tu atención. En otras palabras, lo que estamos viendo no es solo una tendencia cultural. También es un resultado de un fenómeno psicológico perfectamente documentado: la optimización del contenido para explotar los mecanismos de atención del cerebro humano. Ahora llegamos a una parte mucho más interesante, porque hasta ahora todo podría parecer simplemente una curiosidad de Internet, un truco, una estrategia, algo que algunos creadores utilizan para ganar vistas. Pero el problema no es que exista esta fórmula. El problema es lo que ocurre cuando el sistema empieza a recompensarla demasiado. Porque cuando un tipo de contenido funciona, otros comienzan a copiarlo. Eso siempre ha ocurrido en Internet, pero los algoritmos aceleran ese proceso de forma brutal. Lo que antes tomaba años, ahora puede ocurrir en semanas. Un formato aparece, funciona, se vuelve viral, y en cuestión de días, cientos de personas lo están replicando. Luego miles, luego decenas de miles, y el resultado es algo que todos hemos experimentado. De repente tu feed empieza a sentirse repetitivo. No importa cuánto deslices, no importa cuánto cambies de plataforma, siempre parece aparecer el mismo tipo de contenido, el mismo estilo, el mismo estímulo, la misma fórmula. Y cuando eso ocurre, la diversidad de contenido comienza a desaparecer lentamente. Los creadores que intentan hacer algo diferente luchan más por ser vistos, mientras que los creadores que repiten la fórmula dominante reciben cada vez más visibilidad. Es una especie de efecto dominó, un ciclo de retroalimentación. El algoritmo empuja lo que funciona. Los creadores copian lo que el algoritmo empuja. Y el resultado es un ecosistema donde las mismas estrategias se repiten una y otra vez, hasta que lo excepcional se vuelve raro y lo repetitivo se vuelve normal. Y aquí es donde surge una pregunta mucho más profunda. Si el sistema premia constantemente los estímulos más fáciles de consumir, ¿qué tipo de contenido terminaría dominando el futuro de Internet? ¿El que desafía tu mente? ¿O el que simplemente captura tu atención durante unos segundos? Porque cuando el objetivo principal se convierte en detener el scroll, las reglas del juego cambian. Y lo que empieza como una simple estrategia de contenido termina revelando algo mucho más interesante sobre la economía de la atención. Ahora quiero que hagas algo muy simple, algo que probablemente nunca habías hecho antes. Piensa en tu propio comportamiento cuando usas Shorts, no el de otras personas, no el de los creadores, el tuyo. Abres la aplicación, empiezas a deslizar un video, 2, 3, 4, 10, 15, a veces ni siquiera recuerdas que acabas de ver. Solo sabes que tu dedo sigue moviéndose. Deslizar, deslizar,
deslizar. Es casi automático. Y de repente aparece uno de esos videos. Tal vez no lo estabas buscando. Tal vez ni siquiera te interesa realmente. Pero te detienes un segundo, tal vez 2, tal vez 3, y luego sigues. Pero ese pequeño momento ya fue registrado. Porque el algoritmo no necesita que veas el video completo. Solo necesita detectar que tu cerebro reaccionó. Y ese pequeño momento de atención se convierte en una señal. Una señal que el sistema guarda, analiza, compara y usa para decidir qué mostrarte después. Ahora imagina algo por un momento. Imagina que millones de personas están teniendo exactamente esa misma reacción. Millones de pequeños momentos de atención. Millones de microsegundos de curiosidad. Millones de pausas que parecen insignificantes, pero que juntas crean un patrón gigantesco. Un patrón que el algoritmo interpreta como preferencia, aunque en realidad muchas veces no lo sea. Porque detenerse un segundo no siempre significa que querías verlo. A veces solo significa que tu cerebro reaccionó antes de que tu mente tuviera tiempo de decidir. Y ahí está el detalle más interesante de todo esto. Muchas de las batallas por tu atención se ganan antes de que seas consciente de ellas, antes de que decidas, antes de que analices, antes de que pienses. Tu cerebro ya reaccionó y el sistema ya lo registró. Por eso estos videos funcionan tan bien. No porque la gente los busque activamente, sino porque activan reflejos automáticos. Y reflejos que todos tenemos. Reflejos que evolucionaron hace miles de años. Reflejos que hoy son utilizados por sistemas diseñados para mantenernos mirando la pantalla el mayor tiempo posible. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Empiezas a ver al feed de forma diferente. Empiezas a notar patrones. Empiezas a reconocer cuando algo está diseñado para capturar tu atención. No para informarte, no para entretenerte realmente, sino simplemente para detener tu dedo un segundo más. Y ese segundo vale millones. Ahora bien, antes de continuar, hay algo que debemos dejar absolutamente claro. Porque cuando se habla de este tema, muchas personas reaccionan de forma defensiva. Pero este video no es un ataque contra las mujeres. No es un ataque contra el cuerpo humano. No es un ataque contra quien crea este tipo de contenido. Las personas tienen derecho a expresarse como quieran, a crear el contenido que deseen, a usar las plataformas como mejor les parezca. Eso no es el problema. El verdadero tema aquí es otro: el sistema. La dinámica que se crea cuando los algoritmos comienzan a premiar de forma masiva los estímulos más fáciles de consumir. Porque cuando eso ocurre, la competencia por la atención empieza a cambiar. Los creadores que dedican tiempo a investigar, a explicar, a educar, a construir ideas, se enfrentan a un desafío mucho mayor. Mientras tanto, los contenidos diseñados para capturar reflejos rápidos pueden multiplicarse con mucho más facilidad. Y eso no significa que las personas que los crean sean malas. Significa simplemente que están jugando según las reglas del sistema. Un sistema donde la moneda más valiosa es la atención. Y donde la atención muchas veces se gana utilizando los atajos más rápidos. El problema aparece cuando estos atajos se convierten en la estrategia dominante, que entonces el ecosistema de contenido empieza a inclinarse hacia lo más inmediato, lo más simple, lo más instintivo, y poco a poco, lo más reflexivo empieza a desaparecer del centro de la conversación. No porque no tenga valor, sino porque compite en un juego diseñado para premiar otra cosa. Ese es el verdadero dilema de la economía de la atención. No quién crea contenido, sino qué tipo de contenido termina siendo recompensado por el sistema. Y aquí es donde llegamos al punto final de toda esta historia. Porque después de observar el fenómeno, analizar los patrones, entender el funcionamiento del algoritmo y examinar la psicología detrás de todo esto, queda una conclusión bastante incómoda. Muchos de estos creadores no descubrieron una forma revolucionaria de entretenimiento. Descubrieron algo mucho más simple: cómo presionar un botón muy específico del cerebro humano. Un botón que activa atención inmediata. Un botón que detiene el scroll. Un botón que el algoritmo interpreta como interés. El sistema hace el trabajo por ti. Amplifica el contenido, lo distribuye, lo recomienda, lo convierte en viral. Y entonces ocurre algo curioso. Muchos de esos mismos creadores comienzan a hablar de disciplina, de éxito, de crecimiento personal, de estrategias para triunfar en Internet, como si hubieran descubierto una fórmula secreta de creatividad, cuando en realidad lo que descubrieron fue algo mucho más básico: un atajo, el equivalente digital de poner azúcar extra en cualquier receta. Claro que funcionará, claro que la gente reaccionará, pero eso no significa que hayas inventado una nueva gastronomía. Solo significa que usaste el ingrediente más fácil de explotar.
Y ese es el punto donde la credibilidad empieza a volverse cuestionable. Porque cuando la estrategia principal para atraer audiencia se basa en explotar reflejos biológicos, es difícil argumentar que estamos ante una revolución creativa. Lo que estamos viendo es algo mucho más simple: la optimización del contenido para capturar atención de la forma más rápida posible. Nada más, nada menos, y cuando entiendes eso, todo el fenómeno deja de parecer misterioso, deja de parecer impresionante, deja de parecer revolucionario y empieza a parecer exactamente lo que es: una fórmula extremadamente efectiva para ganar vistas rápidas. Pero una fórmula que también revela algo mucho más profundo sobre el estado actual de Internet. Un lugar donde la batalla por la atención es tan intensa que a veces los estímulos más primitivos terminan ganando. No porque sean mejores, sino porque son más rápidos. Y la próxima vez que abras Shorts y aparezca uno de esos videos con millones de vistas, tal vez te hagas una pregunta muy simple: ¿estoy viendo creatividad? ¿O estoy viendo a alguien presionar exactamente el botón que el algoritmo quería que presionara? Porque cuando entiendes cómo funciona ese botón, empiezas a ver Internet de una forma completamente diferente. Y ahora que sabes todo esto, la próxima vez que abras Shorts, ya no los vas a ver de la misma manera. Porque una vez que entiendes cómo funciona el algoritmo, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a ver los patrones, empiezas a ver las fórmulas, empiezas a ver quién está creando contenido y quién simplemente aprendió a presionar un botón en tu cerebro. Pero antes de finalizar con este video, quiero enviar un saludo muy especial a Maribel DW5F. Maribel, muchísimas gracias por ser miembro de este canal. También un gran saludo a Elvira Cabrera 8283. También muchísimas gracias por ser parte y ser miembro de este canal. Un saludo cordial también para Maribel Pérez Alcaraz. También eres miembro de este canal y te lo agradezco. También quiero mandar un cordial saludo a mi gran amiga, la arqueóloga Fui Quemada en la Hoguera. Gracias, amiga, por todo tu apoyo y por los videos que me has estado haciendo llegar. Un gran saludo también a Gloria Vega 500. Amiga, un abrazo grande, un gran saludo hasta Panamá, hasta tu hermoso pueblo. También un gran saludo para SL Chaxa 3988. Gracias por siempre estar aquí. También quiero mandar un gran saludo hasta Argentina a mi gran amiga Adriana Martínez 06. Amiga, no hay video que no vea que comentes algo. Te agradezco mucho tu apoyo. Un saludo grande y un abrazo fraternal hasta tu hermoso país, Argentina. Un saludo también grande y especial para Yesenia Salazar 297. Gracias, Yesenia, por siempre estar por aquí. Y por último, muchas gracias, Flor García 27R. Tú también eres una amiga infallable, la cual siempre la veo en los comentarios y siempre saludando. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones de lo alto para todos ustedes, loquillos. A todos ustedes, muchísimas gracias primeramente por estar en la comunidad, por darme una oportunidad, por disfrutar de mi trabajo. Para mí es importantísimo que me hagas saber palabras, que me hagas llegar tu mensaje. Te agradezco profundamente por tu apoyo. Gracias nuevamente por tu apoyo y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica ahí abajo, justo al lado del botón de compartir. O también si decides que puedes adquirir tu membresía. Sin más, continuemos con el caso. Pero la verdadera pregunta no es esa. La verdadera pregunta es mucho más incómoda. ¿Quién está controlando realmente lo que vemos en Internet? ¿Los creadores? ¿El algoritmo? El sistema aprende. Y cuando el sistema aprende, empieza a moldear lo que todos vemos, lo que todos consumimos, lo que todos terminando creyendo que es normal. Y eso abre una puerta mucho más inquietante. Si el algoritmo puede manipular lo que ves, también puede manipular lo que piensas. Pero ese es un tema mucho más oscuro, uno del que casi nadie más está hablando. Y créeme, cuando lo descubras, vas a empezar a mirar Internet de una forma completamente diferente. Soy Dr. Loquian y esto apenas fue el principio. Nos vemos en un próximo video, loquillos. Hasta pronto. Chao.